Bienvenido a un nuevo programa de El Puente del Diván, un espacio de reflexión política, sindical, filosófica, ecologista, cultural y ahora también sociológica. Mi nombre es Javier de Fox y soy el taxidermista de la revolución. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy psicoanalista, docente universitario y quería compartir hoy frente a todos ustedes mi deseo de que durante los próximos 6 meses la dieta estricta de Diego Recalde sea solamente carne de burro. Hoy contamos con un invitado que nos alegra su presencia. Vamos a tocar un tema muy importante referido a una situación durísima de actualidad respecto a la juventud, la violencia, el bullying, la crisis educativa vinculada a esto. Y ya dejamos aquí a nuestro invitado que se presente. Bueno, hola, me llamo Damián Melzer, soy sociólogo, profesor y licenciado en sociología, docente universitario y director de escuela secundaria y papá de 2 hijas. Todo ese combo que hace a que uno sea uno. No, y aparte el proceso desde tu casa ya... ¿Son adolescentes tu hijo? No, son niñas. Son niñas chiquitas, todavía. sí, Bueno, sí. pero... Con lo cual hay una demanda, no sé si adolescente o qué, porque son parecidas de distinta índole. Claro. Quizás requiere más cuerpo. Claro. O sea, resolver más la zapatilla, esto, lo otro. Pero hay preguntas filosóficas, por ejemplo, ¿quién hizo la vida? ¿Que nacemos para morir? Una de mis hijas. O otra pregunta, pregunta afirmación, no estoy preparada para morir. Entonces son conversaciones previas a irnos a dormir. Claro, porque me parece ahora, yo también soy padre de 3 pibes, un adolescente y 2 chiquitos. Y uno no quiere nunca mentirle o censurarle la pregunta, pero también uno debe tener el arte de bajarlo a la comprensión. Bueno, a mí cuando Jazmín, la más chiquita, me hizo esa pregunta, estamos de vacaciones. ¿Quién hizo la vida? Porque claro, ella concluía que la vida terminaba en la muerte. Y a mí se me ocurrió, porque tengo primero que yo salir de la emoción Claro, que me genera. Claro, porque cuando ella en un momento dice no estoy preparada para morir, lo primero que le digo yo es, yo tampoco estoy preparado para morir. Y después cuando me habla de lo de la muerte, digo, mira, a ver, veamos a quiénes tenemos en la vida. Nómbrame, entonces empieza a nombrar a la mamá, a mí, a su hermana, a sus amigos, a los tíos, a los primos, empieza. Cuando veo que ella empieza a responder, yo me empiezo a quedar más tranquilo. O sea, mi emoción empieza a bajar. Y en ese momento que empiezo a bajar, vislumbro una posibilidad de respuesta, que es que le digo a Jazmín, mira Jaz, yo no veo solamente que termina la muerte. Para mí la vida es eso, ese momento donde nos divertimos con amigos y familia. Claro. Ah, bueno, y ahí termina la conversación. Bueno, y eso como papá, por lo menos hasta que la próxima pregunta te deje un poco más tranquilo. Es que creo que uno avanza así, pero de todos modos lo traigo porque me parece que combina con que hay algo ahí que es algo propio educativo. Bien, claro, porque en todo caso, en tu caso, hay como una red de contención que quizás en muchos adolescentes, la realidad lamentablemente que estamos viendo, no existe esa red de contención. Por supuesto, pero esta red de contención puede tal vez no ser la familia, pero puede ser alguien en la escuela, alguien en el club, alguien en un ámbito social o cultural en el que atraviese, porque en definitiva esa soledad de Robinson Crusoe no es existente en algún punto, aunque sea tiene un viernes. Digamos, bueno, Damián, y a propósito que ya conjuntamente con tu situación respecto a la relación con tus hijas, las grandes preguntas que te han hecho, ¿no? Las problemáticas que estamos viendo hoy de los adolescentes, que muchos de ellos que quizás no tienen a sus padres ocupándose de debatir estos temas, darle respuesta, o lo que decía aquí Javier, carecen de la contención. Nos encontramos hoy con un cuadro cada vez más generalizado, muy preocupante, ¿no? Particularmente en la juventud, que se expresa, sobre todo lo estamos viendo en los últimos días, las últimas semanas, en las escuelas, ¿no? Bajo estos acontecimientos que todos pudimos observar, de violencia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Santa Fe, el chico que asesinó a un compañerito de 13 años, la chica esta de los Scouts, que bueno, se tomó el tren, apareció ahorcada, dejó 9 cartas de despedida, ¿no? A distintas personas. ¿Por qué no empezás, Damián, desde lo más general a lo más particular, si querés, a darnos tus reflexiones? Entiendo que vos has tenido una incumbencia importante, ¿no? En poder estudiar y seguir de cerca
estas problemáticas en particular ligadas al campo educativo. ¿Cuál es tu mirada sobre todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que le podemos transmitir a quienes nos miran sobre este tema? Bueno, lo primero que yo transmitiría es que no hay un campo que cierre esto. Quiero decir, bueno, un joven que no tiene acompañamiento de adulto puede terminar haciendo esto. No, mejor dicho, no necesariamente. Las familias tienen que estar todo el tiempo acompañando, siempre sirve. Hablo en este caso desde la escuela. Siempre nos sirve el acompañamiento familiar. Pero a veces sucede que el acompañamiento, cuando uno plantea el acompañamiento familiar, busca responsabilizar en la familia algo que ya encontró que no puede responsabilizar en la escuela. Claro. Por ejemplo, para ir a términos más generales, a la escuela se le plantea directamente que la escuela es la que ve indicios de que esto puede suceder. Estos son documentos de comunicaciones política o institucional. Es decir, que si yo me profundizo un poquito, me están diciendo que tendría que haber observado episodios. ¿Cuándo me lo van a decir que yo tendría que haber observado los episodios? Una vez que el episodio aconteció. Claro. Pero uno no lee la realidad cotidiana en perspectiva de lo que un hecho acontecido, sino eso lo lees después del hecho acontecido. ¿Siguen? Es decir, yo a partir de que apareció el disparo, empiezo a ver quién era el estudiante. Claro. Entonces de repente encontré, bueno, pero el estudiante era buen alumno, era calladito, era tímido. ¿Cuál es la categoría que diría que este estudiante va a hacer lo que va a terminar haciendo? Claro. Hay una dimensión muy compleja que por lo tanto amerita ser abordada no en la intención de que quién es el responsable, entonces ahí cierro y concluyo con algo, Claro. sino ya que es complejo, ¿cómo abordo la complejidad? Suena como una echarle culpa a la familia o a la escuela, porque se cruzan los tiros entre ambos, claramente, a una salida punitivista, es buscar un responsable y es este. Yo por un caso cercano, incorporé un término que conocía que es la psicoeducación. Es esta idea, me parece, de que ni la familia, y me parece que las escuelas tampoco están preparadas justamente o organizadas en torno a dedicarse a identificar esto. Estoy de acuerdo. El tema ¿es posible identificarlo? Vos ves un punto más atrás. Claro, porque hace mucho tiempo Milgram hizo un estudio, que muchos conocerán, el estudio de Milgram, que tiene que ver con quién puede obedecer órdenes de daño o quién puede generar daño incluso a alguien que no conoce. Y el estudio fue traumático, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay un resultado amplísimo en gente que sin ningún tipo de vínculo, gente de distintas clases sociales, de distinta formación cultural, agarra y aprieta un botón hasta el final sin saber que está dañando, es decir, sabiendo que daña, sigue dañando. Quiero recordar un autor que estudié para psicología social, la materia de psicología social de psicología, donde se planteaba esta situación de cómo se ejercía la obediencia. Exacto. Cómo se terminaba obedeciendo lo que una mayoría decía que tenía que dictarse. Bueno, es muy interesante para mí. Cuando algunas percepciones individuales llegan a contradecir eso, pero es lo que se dice, lo que se mandata. Acá, Damián, lo que también yo observaba, después del caso de Santa Fe y después de lo de esta chica que terminó ahorcándose, que dicen que quizás fue inducida por uno de estos juegos en red en los que los pibes navegan también y todo. Yo leía a muchos docentes, ¿no?, vinculados a lo que vos decías, que expresaban, bueno, a nosotros nos exigen todo. Nos exigen todo el tiempo, un poco lo que decías vos, ¿no? Que actuemos como panópticos, que tendríamos que hablar de esta manera, que tendríamos que hacer charlas reflexivas, que tendríamos. Es decir, lo que algunos docentes a partir de las redes sociales, ¿no?, en distintos medios estaban expresando, decían, bueno, a nosotros que ya estamos en una situación calamitosa en las escuelas, ¿no?, por la situación salarial, la situación presupuestaria, porque las escuelas están desbordadas, por todo lo que ya sabemos, además nos exigen que, como vos decís, seamos los agentes preventivos por excelencia de estas situaciones. Y acá, tomando lo que decía Javier, bueno, se acaba de aprobar una normativa de educación emocional, ¿no?, respecto a las escuelas. Y me gustaría que nos puedas vos aportar algunos elementos acerca de cómo ves estos dos tópicos y qué relación tienes, y si esa es la respuesta, ¿no?, para los docentes que están diciendo, pero además vos querés que yo me convierta, ¿no?, en el salvador protector de todos los pibes cuando estoy recontra hecho mierda en mis condiciones de trabajo.
¿Qué nos podrías aportar? Bueno, en primer lugar, la idea de educación emocional, socioemocional, plantea que la escuela es un ecosistema. Es decir, acaba de plantear ya el cierre. Acá todo lo que sucede es lo que hay que resolver ahí adentro. Un sistema cerrado, claro, donde el exterior no tiene no importa. O sea, vos tenés la comunicación. que en algún punto es un discurso que se toca con otros discursos más interesantemente progresistas, que tienen que ver con la idea de que por pasar en la educación vos podrías superar las desigualdades sociales, económicas, que por supuesto en la escuela hay algo que sí, pero cuando vos decís que la escuela hace eso, no dijiste que hay algo que sí, dijiste que es todo, que la escuela, pasar por la escuela te garantiza esa salida del campo social y económico en el que estás. No necesariamente, hay un montón de otros condicionantes. Entonces, eso se tiende a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que pasen por la escuela. Bueno, que pasen por la escuela ¿para qué? Y para educarse con contenidos. Con contenidos que aparentemente están en desuso. Pero ¿por qué están en desuso? Eso no se discute. ¿Por qué están en desuso? Porque el trabajo es más flexible, más simplificado, más por dispositivos. Porque eso es un tipo de discusión. Porque si uno dice que sí, agarra y dice, bueno, entonces ¿en qué formamos? ¿Formamos en que usen dispositivos o formamos en pensamiento humanista, más comprensivo, más social, más abarcativo? No, esa tensión no lo plantea la educación. Lo que te dan indicaciones, pero entonces la educación interviene ante episodios emergentes constantes, porque la escuela, yo siempre en general digo la docencia en particular, pero bueno, vamos a incluir la escuela, es el corazón de lo social. ¿Por qué? Porque recibe el bombeo bombea y recibe todas las energías sociales que están dando vuelta. El malestar, el bienestar, la incomodidad, el que triunfa, la competencia, el que cela, los enojos, eso está en el aula. Entonces, ¿qué hace el docente? Que entonces organice emociones. Bueno, en particular mi mirada tiene que ver con que las emociones se organizan según lo que vas orientando. Es decir, si hay una disciplina determinada, yo con la disciplina que voy enseñando, voy acompañando y voy aprendiendo como docente y a su vez enseñando a los estudiantes cómo acomodar sus emociones en la materia. El que es ansioso tiene que esperar el proceso, el que va más despacio en algún momento podrá acelerar. Así, indefectiblemente alguna gestión, organización de las emociones constantemente por parte del es inevitable. Exacto, por eso siempre hay un ángulo real en estas propuestas educativas que van aflorando. Hay un punto. Pues, yo recuerdo esta idea de escuela-comedor, que en la peor época de la crisis se puso la escuela-comedor, y ahora se puede hablar de una especie de tratar de una escuela psicólogo o alguna cosa así que cumple ese rol. Escuela contención. Ambos son insuficientes, y ahí lo que siempre me hace ruido, que acá lo hemos planteado, de que mi percepción, creo que de Flor también, es que el sistema educativo como tal está acabado. O sea, que no cumple ninguna función social que no sea estas parciales que, por ejemplo, el comedor, de contención. Pero a la vez voy a incorporar algo que él lo introdujo también cuando hablamos nosotros sobre el comunismo en educación, que es esta idea de la formación humanística. En contra de lo que se viene planteando como discursivamente el tema de la preparación para el trabajo, como una oposición. Y lo que no nos ponemos de acuerdo con Fer. Pero si no sería aburrido el programa, por otra parte. Si es que yo creo que le doy mucho más bola a esta cuestión de la formación para el trabajo, solo que en función de qué organización social, ¿me explico? Clarísimo. ¿Vos cómo lo ves ese punto? Bueno, que no sé con quién quedar bien. No, tenés que quedar con tus ideas. Ya estás acá, así que y nadie te va a censurar. Con el que quedás mal se jode. Es la tercera vía, digamos. Se jode. No, ahí considero que hay que armar una educación pensando en qué sociedad está armándose. La pregunta o el tema sería, cuando vos formás para el trabajo, ¿qué trabajo? Claro. Porque si el mercado laboral en 3 años cambia, ¿qué formé yo durante 3 años antes? Claro, entiendo.
salió desfasado el estudiante del mercado de trabajo. Si es como dicen, digamos, de los más o muchos, que la aceleración de estas nuevas tecnologías en un año van a hacer cambiar la modalidad de trabajo y de producción, entonces se necesita un técnico o con un dispositivo, quiero decir, se necesitan miles de técnicos o con un dispositivo un técnico alcanza. Claro. Entonces ya hay 900 y pico de técnicos que no se necesitan, claro, socialmente hablando. Por eso a mí me parece que lo más relevante que puede dar la escuela hoy es pensar realmente el mundo en el que estamos. Okay. Es decir, pasan estas cosas que estamos hablando. Yo lo que estoy trayendo acá a la escena no es que son inventos míos de una distopía o de una utopía que leí o pienso, sino que se están moviendo las cosas así, la sociedad funciona así. Entonces, matemática ¿cómo sirve? Historia ¿para qué sirve? Pero es interpelando el mundo del presente en el que estamos. Pero entonces, Damián, perdóname, en función de lo que sí se hace todavía más preocupante estas políticas que, por supuesto, en el caso del gobierno de Milei no hay duda, porque lo está sufriendo en las universidades, en el CONICET, en los ámbitos de investigación, pero también en el gobierno de la ciudad, ¿no? Jorge Macri, todo lo que hace a las asignaturas de las ciencias humanas y sociales, que por supuesto nutren estos espacios de reflexión, se puede siempre discutir autores, orientaciones, matices, etcétera, pero el espacio como tal, que apunta indefectiblemente a este tipo de construcciones problemáticas, que vos decís, pensemos en el mundo en el que estamos, ¿no? Tratemos de elaborar una visión más de conjunto de la sociedad, no perdamos de vista la educación como una usina de pensamiento crítico. Eso que puede sonar, o en alguna época sonaba muy trillado, pero que se ha ido pulverizando con los cambios educativos, ¿no? Las ciencias humanas y sociales en general, sobre todo desde que asumió este gobierno acá en Argentina, están muy desprestigiadas y todo. Bueno, este retroceso que considero yo en el campo educativo a partir de la liquidación de estos espacios, hace todavía más grave este panorama, ¿no? Para las ciencias sociales, en general y humanistas, sí, porque si yo voy a una linealidad utilitarista, la comprensión filosófica es eso, una práctica placentera, digámosle. Ahora, cuando vos tenés que vivir de algo, ¿de qué tenés que vivir? Entonces se vuelve utilitarista, hay que salir al mercado laboral a resolver el problema. La pregunta es, ¿qué va a resolver el problema? Porque si en algún momento uno pensaba que ser técnico, carpintero, lo humano, bueno, si ahora te meten los robots, aparecen los robots en la escena, entonces ya tampoco es eso. ¿Saben cuál es el único laburo no reemplazable? Dicen, plomería. La IA no tendría todavía para... No, y ni un robot tampoco, porque el robot... Porque ahí... La IA... Vamos a ir a ese punto, Damián, también, indefectiblemente, porque, bueno, el tema de la tecnología justamente atraviesa todo esto que estábamos planteando, ¿no? Bueno, cómo ha transformado las relaciones laborales. Perdón, me tengo que interrumpir, perdón. Perdón, no, por algo de esto de la plomería. Hay un libro del hijo de Mel Brooks. Mel Brooks, el cineasta. Sí. Hay un libro de él, no me acuerdo el nombre de él, pero bueno, él es Brooks, que se llama Guerra Mundial Z, que es una película conocida por Brad Pitt. Sí. Pero que no es decir, tiene una orientación en el libro. Sí. El libro de Mel Brooks es el libro del hijo de Mel Brooks. Es un libro que ficciona una persona de la ONU haciendo un informe de cómo quedó el mundo después de los zombies derrotados. Ah, mirá. Y entonces va recorriendo distintos países. Sí. Entonces dice, bueno, Cuba ganó bien, sin pérdida humana, porque como Cuba estaba preparado para ser agredido por el imperialismo norteamericano, estaba ya preparada para que cuando llegaron los zombies, le ganaron. Estados Unidos acaba de ser completamente derrotado, porque tenía todo abierto, toda la libertad y confiaba tanto en ellos, que ahora son gobernados por los latinos. ¿Por qué? Porque hay que resolver plomería, hay que resolver carpintería. O sea, mientras haya latinos, estaríamos zafando. En ese entonces, no violáis. Pero ya que por eso que lo mencionaste, Damián, todo este tema de, bueno, y lo mencionaba Javier también, qué es lo que va a quedar en el trabajo, qué no va a quedar, qué va a ser reemplazable. Bueno, el tema de la inteligencia artificial también, ¿no? Es una cuestión hoy que se ha convertido en un fenómeno transversal en múltiples instancias de la sociedad, pero particularmente en la educación. Aparecen distintas posiciones, tener las posiciones más distópicas, apocalípticas,
como el caso de este hombre que es un bestseller, Emil Sadin, ¿no? Que más o menos una vez por mes va publicando un libro sobre inteligencia artificial que dice que, bueno, que ya está, que se acabó el mundo, ¿no? Una cosa con profecía bíblica, la inteligencia artificial destruyó el mundo, se terminó, tenemos que ver cómo revertimos esto. Y están esas otras posiciones que dicen, no, hay que integrar, hay que regular, la inteligencia artificial es necesario, solo que tenemos que plantear, ¿no?, normativas reflexivas sobre esto. ¿Cómo pensás vos la relación entre la inteligencia artificial y los distintos niveles educativos, ¿no? Por lo menos del primario en adelante? Yo considero que la inteligencia artificial tiene que ser parte incorporada al espacio escolar. Es decir, toda existencia social, humana, llevada al ámbito educativo, es parte de los elementos de la educación. Debe ser comprendida. Claro, perdón. Ojo, perdón. Cuando digo llevada, significa que solamente vayan y usen el chat GPT y resuelvan ahí la tarea. Es que si la resuelven por ahí, que es un nuevo desafío le puedo dar al estudiante como docente. Claro. Opción 1. Opción 2. Observa a los estudiantes de que la producción que hicieron, el chat no la resuelve completamente como ellos la resolvieron. Escribo un texto yo. Le pido que me haga un resumen. ¿Destaca en el resumen lo mismo que destaqué yo? ¿O que me parece a mí que es el resumen de mi texto? Y te hago esta pregunta, no sé cuán aplicable sería. Yo lo dijo Javier. ¿No pensás que en cada materia, en cada asignatura que se instrumenta la inteligencia artificial, debería haber también un elemental espacio pedagógico para poder formar cierta conciencia sobre la utilización de la IA? Por supuesto. Aunque sea profesor, lo que sea, de matemática, lo que fuere, pero decir, la IA, y vamos a pensar esto, ¿no? Hay que encaminarse por ese lado, hay que formarse por ese lado, y incluso es más, por momentos la IA puede funcionar como pareja pedagógica. Es una palabra muy exagerada. Sí. Pero me refiero a lo siguiente, que me ayuda a sistematizar la planificación, Claro. que me ayuda a detectar un error en lo que estoy trabajando yo. Pero ¿eso qué significa? Que tengo que tener un tiempo de sentarme con la IA para darle información, para que la IA me la pueda devolver y a mí me enriquezca. Si yo no tengo ese tiempo, la IA se va a convertir ¿en qué? En que me va a dar una solución y yo la voy a implementar. Bueno, pero ahí está el otro protagonista, que es el estudiante, el alumno. Es que si bajamos a tierra hoy día en la escuela, el problema de la lectoescritura, el problema de la comprensión de textos, va a requerir un arte, una cintura, y a la vez resolver este tema, porque hace poco lo vi, hay universitarios que llegan a la universidad sin saber leer y escribir bien ya. O sea, y no es una continuidad de 20, 25 años, 30, depende de la fecha que cada uno le ponga que inició este derrumbe. Y dado que hoy día la IA, voy a hacer la abogada del diablo, que la IA reemplaza o trata de llenar estos huecos en muchas personas, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para manejar esa atención? Porque es muy útil, es una herramienta, lo hablamos nosotros en uno de los programas anteriores, pero a la vez no estás ante un estudiante ideal, sino que está en al estudiante real. Claro. Tenemos que salir de la escuela. Si la organización social en la que vivimos nosotros colabora en que es necesario o hay que rápidamente simplificar las cosas, la idea del proceso la van golpeando. Claro. Tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer esto, soy un docente, tengo 4 lugares de trabajo distintos. Bueno, entonces también simplifico. Si soy un estudiante, ¿por qué no habría de simplificar o el lenguaje de zafar? Claro. Entonces que me lo presente la guía. El tema es, más allá de si el estudiante quiere o no, hay docentes con el tiempo y la posibilidad de sentarse en el aula y leer ese trabajo y decir, che, esto... Claro. Porque si vos tenés un docente, alguien que señala eso, que interviene y señala, entonces va moviendo el aula. Entonces yo no estoy tan preocupado si el estudiante quiere o no zafar, porque eso es histórico antes de la IA. Claro. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. Hay que irse de la escuela porque hay que transformar seriamente, ¿no?, las condiciones en las que estamos para que el docente tenga la posibilidad de un tiempo y un espacio donde compartir estas cuestiones con los estudiantes cuando apenas se llega con la planificación en el año, cuando con suerte, como vos decís, no podés conservar esos 4 trabajos de un año a otro. Bueno, en ese sentido sí, claro, tenemos que ir a la escuela para volver a la escuela desde otro lugar. Exacto, ¿no? Ahora, en esa perspectiva, o en esta situación que estamos mencionando, hay una posibilidad educativa, no es que no, porque uno parece que está hablando, entonces estamos
cuando yo trato de abrir los temas es para mostrar que hay una complejidad y que, insisto en esto que decía antes, necesitamos digamos, asumir esa complejidad para abordarla. Ahora, en este contexto, ¿qué sí podría o hace la escuela? Bueno, la escuela sigue trayendo debates a la reflexión. La escuela sigue poniendo una palabra. La escuela sigue siendo un hiato en todo esto. Frena. Nosotros en el colegio donde yo trabajo, ayer, sin que nadie nos indicara nada, a las 10 de la mañana sacamos a todos los estudiantes y docentes del aula y hicimos un espacio de un círculo. Ajá. Con todos, son 350 estudiantes, más los docentes, No, y bueno, tomamos la palabra diciéndoles, llamando a la reflexión de lo que estaba pasando. Y reflexionando un poquito la posibilidad que hay dentro del espacio educativo, que es qué cosa, por qué también afecta tanto cuando es dañado y por qué también se lo daña. Porque es un espacio de diversidad, es un espacio donde el ateo habla con el creyente, es un espacio donde el opuesto ideológico habla con el otro, donde las ideas afloran, y por eso cuando viene la espada de Damocles del adoctrinamiento, generar la sospecha en el docente, busca, yo diría casi a conciencia, generar una ruptura en el vínculo educativo, porque el docente debería expresar con claridad cuál es su mirada ideológica, cuál es su creencia, y debería ser el que garantice que cualquier estudiante pueda expresar con claridad su creencia, porque va a ser opuesta o va a ser la misma, no importa, pero entonces la libertad de expresión tiene que ser el punto 1 en la escuela. Cuando yo empiezo, o yo no, Damián, pero alguien empieza a colocar la idea del adoctrinamiento, empieza a generar sospecha y empieza a generar la apertura a las denuncias. Y entonces uno empieza a tratar de irse para atrás. Entonces ya la libertad de expresión se empieza a cortar. Dicho esto, que es otro problema de la escuela está todavía, porque no está resuelto el tema, en esta tensión. La escuela tiene que fortalecerse a mi modo de ver, en los lazos entre estudiantes y docentes. Por ejemplo, los estudiantes tienen que armar a sus asambleas. Las asambleas tienen que pensar estos problemas educativos. Los docentes tienen que armar sus espacios en común para pensar esto. Y ambos espacios deben también entrelazarse. Porque esto, entre otras cosas, también viene de la mano, al menos como lo veo yo, para poder pensar qué haces con las situaciones de violencia. Sin duda. Bueno, ya de producción nos han marcado, sí, estamos excedidos en el tiempo. Lamento todo lo que ha quedado en el tintero. Por eso lo queremos comprometer públicamente a un nuevo encuentro cuando ustedes quieran, estamos. ¿No? Sí. Damián Meltzer, sociólogo, parte 2, y contamos con la presencia acá del invitado. Esperemos una buena. Acordate de suscribirte, darle like, ponerle la campanita, canal.poeta.iván para el aporte. Unas palabras finales, señor Meltzer. Bueno, que me sentí muy cómodo, así que espero la invitación de ustedes. Genial, te agradecemos muchísimo este tiempo. Por favor, a ustedes. Chao.